pues ya muy preparados para comenzar este segundo bloque. Publicidad muy cortita porque tenemos muchas ganas de seguir y contándoles cosas. Lo hacíamos la semana pasada, abrimos esta sección de nuevo con nuestro psicólogo, con Jesús Jiménez, que nos dejó ahí con la miel en los labios, hablando de esos experimentos que habían sido muy importantes a lo largo de la vida en el plano social, también para el mundo de la psicología. Y decimos que nos dejó con la miel en los labios porque nos adentró un poquito en el que nos iba a contar hoy. Nos vas a contar dos, Jesús. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Elsa? Pues sí, efectivamente, además, uno de ellos que como comentamos en la semana pasada, a mí me pareció bastante impactante cuando lo estudié, cuando lo vi. Y la verdad es que si quieres lo comenzamos ya porque además lo habíamos hilado. Si te acuerdas, hablábamos de la cárcel de Stanford, ¿verdad? Bueno, pues es que el doctor Zimbardo fue llamado por la Armada Americana en los años 70 para evaluar cómo se comportaba el ser humano en un entorno de ausencia de libertad, ¿no? Bueno, pues el doctor Zimbardo se le ocurrió crear una cárcel ficticia las cuales, pues aleatoriamente, reclutó a 24 chicos, estudiantes universitarios, y a los cuales, pues bueno, la cárcel la creó pues increíble, una ambientación perfecta, y aleatoriamente eligió a 12 chicos como policías y a 12 chicos como reos. La historia es que además, para darle más fuerza al asunto, pues fueron detenidos por sorpresa en su casa y fueron llevados a los 12 personas que les había tocado ser reos, ¿sí?, para entrar en la cárcel, ¿no? Entonces, de momento, el experimento ya impactó por el realismo que tenía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que inicialmente, pues sobre todo pues, los reos y los policías no entraban mucho en esos roles, ¿no?, de policía y de reo, y entonces los policías lo que empezaron fue a intentar que prevaleciera su posición de policía poco a poco, ejerciendo castigos a los reos. Había cámaras, pero no había limitaciones. La única limitación que había es que no podía haber violencia física. Pero sí otro tipo de violencia, sobre todo psicológica, psíquica. La historia es que los reos, que al principio no entraban mucho en su papel, empezaron a creerse ya que estaban detenidos, estaban en una cárcel, empezaban a adquirir una conciencia 100% de que estaban en la cárcel. Como que estuviesen en la cárcel realmente. Realmente, ¿no? Bueno, pues por decir algo, el que quiera puede ampliar información. Hay una película, de hecho, se llama The Experiment, del año 2010, cuando la vi me impactó mucho. Y la historia es que los policías llegaron a meterlos en el armario, a desnudarlos, a hacer verdaderas barbaridades, hasta el punto de que al 6.º día tuvieron que paralizar el experimento. Así, claro, que uno se pregunta, bueno, pero es un experimento, ¿cómo puede llegar a ese punto de realidad? Porque vamos a recordar que eran, incluso algunos, podían ser hasta amigos, ¿no? Exacto. Eran estudiantes todos y había algunos de ellos que inicialmente eran amigos y luego uno le tocó policía y otro reo. Le llegaron a llamar, esto que dices, la maldad de Stanford, ¿no? Claro, hay una de las primeras conclusiones, porque claro, Zimbardo hizo unos estudios previos, entonces, de personalidad, patologías previas, violencia. Ninguno de ellos tenía un perfil violento. Eran chicos, además, pues, estudiantes, buenos estudiantes, y entonces llegó a unas primeras conclusiones que decía que realmente la personalidad, la disposición, no era el factor que había influido en todas esas vejaciones y humillaciones a los que habían sometido los reos, ¿no? Entonces, tras las entrevistas que les hizo a los policías, sobre todo, que muchos de ellos no sabían ni por qué habían llegado a ese punto. Actuar así. No lo sabían. Entonces, llegó a una conclusión que es muy interesante y que cambió un poco el paradigma. Es decir, existe una disposición por parte nuestra a actuar pues, bien o mal, pero hay una parte importantísima que es el contexto. Es decir, una disposición situacional y tener conciencia de ese contexto. Un ejemplo es, ahora por ejemplo, nosotros tenemos diferentes roles. Tengo el rol de divulgador de ciertos temas, tienes el rol de periodista, conductora del programa, y nosotros tenemos otros roles en otros contextos diferentes, ¿no? Entonces, todo eso llevó a una conclusión que yo creo que además es positiva. Bueno, primero, la que etiquetar a las personas es muy peligroso.
Es decir, a un chico hay una diferencia muy grande entre decirle que has hecho algo mal a eres malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos realmente etiquetando. Si eso se repite en el colegio, en casa, realmente el chico va a tener esa disposición, ese contexto suyo y se lo va a creer, ¿no? Pero como decía, hay una conclusión positiva que yo creo que es importante, que es personas que han podido actuar mal o que puedan tener esa etiqueta, realmente limitando los contextos en los cuales está esa persona y limitando las situaciones, es decir, es muy importante los primeros pasos. El primer soborno, cuando tú recoges 5 euros, ¿sí? Cuando sabes que te están dando algo a cambio de algo y es ilegal y ves que no pasa nada, realmente vamos a entrar dentro de ese contexto. Lo mismo que los policías hicieron cuando la primera vez los metieron desnudos en un armario a los reos. No pasó nada. Claro. Increíble. Entonces, yo creo que debemos... Había una frase muy bonita que decían que para cerrar este experimento, que era democratizar el heroísmo. Yo creo que todos podemos ser héroes, todos, en base a situaciones y a contextos y a nuestra propia creencia de que nosotros podemos hacer cosas, ¿sí? Entonces, vamos a salirnos de ese contexto de cárcel, de ese contexto de situaciones que a nosotros no nos gustan, que son perjudiciales, y vamos a entrar en situaciones positivas porque vemos que puede influir muchísimo. Creo que es importante. Seguro que más de uno está pensando en situaciones cotidianas de su vida cotidiana que se le podría extrapolar experimentos como este. Sí, total. Bueno, Jesús, además de este experimento, nos has traído otro basado en los roles, que bueno, que lo estabas hablando también ahora mismo. Sí, quería hablar un poquito sobre los roles porque me parece importantísimo, que es, nosotros tenemos una personalidad y luego también tenemos un contexto en el cual en diferentes grupos nosotros actuamos de cierta manera, no actúo igual aquí que en mi casa, que tomándome una cerveza con un amigo, ¿no? Pero es así, no es malo ni bueno. ¿Qué ocurre? Que sobre todo me he basado en una investigación que realizó Stephen Karpman, que fue un psicólogo que categorizó muy bien los diferentes tipos de roles que pueden ser muy perjudiciales y que creo que, bueno, en algún momento yo creo que todos nos hemos identificado, ¿no? Y eso es un triángulo en el cual creo que además os traje... ¿Sí? Exacto. Es un triángulo, el triángulo dramático que le he puesto, en el cual hay muchas veces que nos identificamos con perseguidores, o verdugos también, que se les llama, para ponerlo más, los salvadores y las víctimas, ¿no? Si quieres, te explico un poquito así rápidamente que el salvador es una persona que va a ayudar a los demás de una manera casi compulsiva, incluso sin que se lo pidan, ¿verdad? Esa persona siempre está ayudando, siempre está intentando solucionar problemas, pero a la vez esa persona está muy cargada de trabajo, sufre muchísimo desgaste y a la vez, incluso aunque no se la pida, ¿no? Y encima va a quejarse de que hace mucho, de que está todo el día haciendo cosas, tal, ¿no? Luego tenemos el perseguidor o el verdugo, que igual... Bueno, pues podemos situarnos todos un poquito mejor en este rol, que es el de la persona que limita de una manera pues, casi violenta, es muy persuasivo, es un juez, es la típica persona que siempre está desenmascarando dentro de los grupos quién hace las cosas mal, ¿no? Es la persona que, ojo, es importante no confundir con un líder. Un líder lo que hace es llevar a un grupo en la misma dirección. En positivo, podríamos decir, ¿no? Exacto, en positivo. Y un perseguidor lo que va a realizar es trabajar siempre más a la limitación, ¿no? Y luego tenemos un tercer rol, que es el rol de la víctima, que he puesto ahí, que se menosprecia a sí mismo y que, sobre todo, que cree que no tiene los recursos necesarios para poder llevar a cabo cualquier tipo de acción, situación, pero además prefiere que otros se la solventen, ¿no? Entonces, entramos en ese círculo. Este triángulo dramático muchas veces se lo conforman diferentes grupos, como hemos dicho, la familia, los amigos, en el trabajo, ¿verdad? Y además tiene una característica interesante, sobre todo el salvador y el perseguidor pueden traspasarse de un sitio al otro. Son actitudes inconscientes muchas veces en las cuales nosotros nos insertamos, ¿para qué? Para mantenernos dentro del grupo, como una frase, pero es conseguir adeptos, es decir, insertarnos, que la gente esté con nosotros, pero realmente lo que estamos consiguiendo es un desgaste muy fuerte y, sobre todo, detrás de esto existen diferentes formas de manipulación.
Yo seguro, siempre me gusta ponerme en el lugar del que la persona que nos están viendo y seguramente muchísima gente en este momento, estabas hablando de los diferentes roles y a más de uno le ha venido alguien a la cabeza seguro en cualquier ámbito de su vida. O nosotros mismos muchas veces en diferentes roles, según qué grupos. Sí, efectivamente. Es importante. ¿Cómo podemos salir de esta pirámide dramática? Exacto, yo creo que ahí está una de las claves. Yo creo que la primera es sencilla, pero a la vez es difícil, que es tomar conciencia, pararnos a pensar, como muchas veces decimos que es tan nutritivo mentalmente y emocionalmente, que es pararnos a pensar en los grupos, qué roles hay, pero sobre todo en qué rol ejerzo yo. Porque claro, la influencia mía respecto al grupo también es muy importante, a la familia. Cuando hablo grupo, por ejemplo, podemos situarnos en la familia, ¿no? Los cuales, por ejemplo, los adolescentes, bueno, ya de por sí en ese conflicto de la adolescencia existencial, pues son muy reactivos, ¿no? Entonces muchas veces van a adquirir el rol de víctima y los padres van a adquirir el rol de perseguidor, en el cual vamos a limitar, ¿no? Ahí en cuanto a esto, ¿no? Soluciones que podemos tomar, como decía, tomar conciencia, pero de manera real, honesta, nosotros mismos en qué rol podríamos insertarnos, ¿no? en cada grupo. Y a partir de ahí, llegar, lo he procurado también categorizar, de perseguidor, sí, vamos a comenzar por el primero que hemos dicho antes, de salvador a facilitador. Es decir, no solo solucionar problemas, sino poder ayudar, pero dejando a la persona que obtenga esa propia responsabilidad y muchas veces, sabiendo decir que no, que a veces es difícil, pero podemos llegar a ello. Es decir, procurar facilitar, ¿no? El rol de perseguidor, pues quizás es un poquito más difícil porque va más intrínseco en la personalidad, pero deberíamos de buscar ese ser facilitador, ¿no? Empático. Y algo muy importante, que sería rebajar las expectativas del resto. Es decir, muchas veces el perseguidor lo que hace es que espera mucho de sus hijos, de los compañeros de trabajo, entonces lo que hace es siempre recordar lo que hacen mal, ¿no? Vale, vamos a trabajar en los límites en base al diálogo, es decir, vale, podemos acordar esos límites y esos límites van a ser mucho más productivos, ¿no? Y, por supuesto, la víctima es transformarse en responsable. Es decir, nosotros podemos pedir ayuda, pero si esa ayuda no llega o no llega como nosotros queremos, es preferible realizar acciones por nuestros propios medios aún a riesgo de equivocarnos. Esa equivocación va a producir muchas veces un aprendizaje. Y es el desarrollo que además hemos tenido pues, en todos los ámbitos, el COVID, todo lo que vemos. De hecho, la frase de la semana de hoy va muy por ahí, que siempre me deja elegir una de las que me propone Jesús, y hemos elegido esta: un error solo se convierte en fracaso si no hay aprendizaje. Sí, además me ha encantado porque además es muy, va muy en consonancia con estos dos capítulos que hemos hecho, porque los experimentos también, cuando son un error, son un dato. Es decir, esto de aquí no ha funcionado, ya tenemos un dato positivo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo para mantener la activación. Cuando fallamos, por supuesto que tenemos esos momentos de mini duelo en el cual, pues bueno, pues nos lamemos las heridas, hablamos con los amigos, es bueno también el poder sacarlo, pero luego tenemos que seguir desarrollándonos. El COVID nos ha enseñado que ha habido muchos planes que se han caído y que hemos hecho a 1 año y medio vista. Pero bueno, es lo que dices, al final hemos hecho también un aprendizaje. Adaptarnos. No estamos igual, pero estamos adaptándonos y logrando encontrar nuevos planes. Recuerdo hace año y pico cuando hacíamos la torre de... Efectivamente, y de hecho, si algo ha querido Jesús con esta sección durante esta temporada ha sido efectivamente aportar su granito de arena, y si ustedes han podido, os han sentido un pelín ayudados y aliviados, pues objetivo cumplido. Jesús, Ojalá disfruta mucho del verano, nos tenemos que despedir y muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido contigo esta temporada. Igualmente, para mí ha sido un placer y si hemos podido ayudar a divulgar, a dar más conocimiento y sobre todo pues intentar conocernos nosotros un poquito mejor, pues yo creo que objetivo cumplido. Seguro que sí. Un placer, nos vemos, ¿eh? Un Jesús, placer. Seguimos la pista. Que nos vamos con Logroño Deporte, que ya han iniciado esas actividades de verano y la verdad es que están muy contentos porque ha habido una respuesta enorme y aún estáis a tiempo, ¿eh? Si queréis expandiros un poco también y liberaros, que mejor que hacerlo a través del deporte.
pues como Logroño Deporte no ha parado durante toda la pandemia, tenemos una experiencia absoluta con todo lo que es el deporte seguro. Ya lo hicimos el año anterior y este año, bueno, pues sobre todo lo que hemos hecho es no parar. Seguro hemos acabado la programación de invierno, hemos iniciado la de verano y lo que hemos buscado es pues eso, aprovechar grandes espacios abiertos que tenemos y también dentro de lo que puede ser actividad deportiva dentro de nuestros polideportivos, pues hemos buscado pues también esos grandes espacios. Estamos en esta pista de hielo que es enorme y donde bueno, pues se van desarrollando diferentes cursos para que no haya bueno, pues ningún tipo de riesgo, con todos los protocolos, con todas las garantías. Sobre todo la mayor garantía yo creo que nos la dan nuestros monitores y nuestras monitoras, ¿no? Que en todo momento se preocupan porque lo estamos haciendo correctamente, de que todo nuestro material una vez que se use se vuelva a desinfectar, y esa es una garantía que tiene Logroño Deporte como bandera. Y en ese sentido, bueno, pues animar a todo el mundo que haga deporte a través de la empresa pública de Logroño Deporte y sobre todo que confíe muchísimo en nuestros profesionales, que son los que les van a indicar pues, la intensidad, el ritmo para evitar cualquier tipo de lesión y hacer un deporte seguro, no solo por el COVID, sino también adaptado a las necesidades de cada uno. Desde el primer momento, según nos iban permitiendo las autoridades sanitarias el ir abriendo diferentes actividades, nosotros lo teníamos claro, el deporte debía continuar y yo creo que hemos hecho bandera en ese sentido, y yo solo puedo agradecer a las miles de personas que han confiado en nosotros para hacer deporte. Tercera edad, bueno, pues muchísimo, hemos mantenido un porcentaje de abonados altísimo en esa banda de edad. Todo lo que ha sido niños y niñas, las actividades específicas que tenemos para ellos, de hecho les hemos entregado un diploma porque vamos, han sido unos valientes que han confiado en Logroño Deporte para lo que es un mantenimiento físico, e indudablemente bueno, pues hemos extremado y hemos cuidado todos los protocolos que nos marcaban las federaciones, todo lo que nos indicaban, y hemos demostrado una cosa que hemos dicho durante todo este largo año: el deporte es absolutamente seguro, es mucho mejor hacer deporte que estar en casa, es absolutamente necesario el hecho de que nos movemos, y garantizamos en las instalaciones de Logroño Deporte que se hace deporte seguro, con seguridad, y que es una garantía respecto a lo que puedes hacer bueno, pues en plena calle, que siempre ha sido más seguro hacer deporte en las instalaciones deportivas, y debo decir que no solo las de Logroño Deporte, sino también los fantásticos gimnasios privados que tiene esta ciudad, que me consta, porque he estado con ellos, que me consta que también han hecho un esfuerzo enorme para garantizar esa seguridad. 3.300 plazas, más de 30 actividades diferentes. Hemos recuperado algunas históricas, como es el tema de correr, que llevábamos unos años sin hacerlo, pues entrena corriendo y que ha tenido una aceptación importante. Tenemos nuevos deportes, porque cada año vamos innovando según nos van pidiendo los abonados y usuarios de Logroño Deporte. Tenemos alta intensidad con combas. A mí me parece dificilísimo el hacerlo, pero el otro día tuve ocasión de participar en una clase y la verdad que es divertidísimo. Hemos incorporado este año, aprovechando que en las Norias se ha hecho una nueva instalación dentro de lo que es el deporte con mascotas, el Agility. Hemos lanzado este verano el poder hacer deporte con nuestra mascota dentro de lo que es las Norias, y estamos muy agradecidos de la respuesta que hemos tenido de los logroñeses, porque hemos vuelto a niveles anteriores a la pandemia de personas que se han apuntado a los cursos de Logroño Deporte. No podemos olvidar también que tenemos todo nuestro programa lanzado de Mini Héroes, nuestro campamento urbano que tenemos para niños y niñas. Ya lo hicimos el año pasado.
sin ningún tipo de incidencia, sin ningún tipo de riesgo para los niños. Este año lo hemos recuperado, además lo hemos recuperado, el año pasado lo hicimos en Prado Viejo para garantizar mayor seguridad para ellos. Este año lo hemos recuperado con total normalidad dentro de lo que va a ser las gaunas, perdón, las norias, no las gaunas, sino la piscina de las norias. Y bueno, ya abrimos las norias con un 75%, sin la obligatoriedad de llevar mascarilla tomando el sol, que también era una de las normas que no compartíamos ni entendíamos, y estábamos, yo creo, todos de acuerdo, todos los usuarios de las norias, y en ese sentido yo creo que agradecer a las cientos de personas que han trabajado estos meses previamente y que van a trabajar durante el verano Logroño Deporte, pues para tener todas las instalaciones preparadas, que disfrutemos de las piscinas, que disfrutemos de nuestras pistas de tenis, de pádel, de nuestro campo de golf, bueno, pues que disfrutemos de todo lo que nos ofrece Logroño Deporte en verano, y de verdad que agradezco a todas esas personas que van a estar trabajando para que los demás disfrutemos. No hay excusa, ¿eh? Pequeños, medianos, mayores, deporte para todas las edades, y les animamos de verdad a que hagan deporte. Señores, nos vamos, nos despedimos. Acaba aquí La Rioja Directo de este martes 8 de junio. Que sepan ustedes que mañana es Día de La Rioja, no hay La Rioja Directo, pero sí vamos a estar en directo precisamente desde las 12 menos cuarto desde San Millán de la Cogolla. Yo les veo el jueves a la 1 aquí en La Rioja Directo.